Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que estén escuchando este programa. Bienvenido de nuevo a La Tertulia en Radio Libre de Écija, Onda Local de Andalucía. Y hoy tenemos con nosotros para hablar, discutir. Sabéis que aquí tenéis carta blanca, podéis decir lo que queráis. Tenemos aquí a Mario Perea con nosotros, que ha sido un poco difícil. Yo creo que en 3 años solo lo he tenido 2 veces aquí. Es el Podemos, representa a Podemos aquí en Écija, es Podemos de Écija. Y bueno, no suele venir mucho, pero por fin hemos conseguido que venga. Luego tenemos con nosotros a Fernando Cajete. Hola, buenas tardes. Independiente. Luego tenemos a nuestro Wikipedia familiar, que es Salvador Bustamante. Hola, buenas tardes. Y yo, Mari Carmen Osuna, que voy a intentar llevar más o menos la tertulia. Entonces, hoy vamos, hay un montón de temas porque se ve que en estas 2 semanas ha pasado de todo. Yo creo que menos quedarse algún hombre embarazado ha pasado de todo. Sí. Porque han pasado cosas muy raras, muy raras. Empezando del famoso ómnibus que se dijo que se votó en contra los de Junts, PP, Vox y UPN. Luego, de repente, a las 10 horas, Junts iba detrás diciendo no, que es un sí. Luego el PP diciendo no, es un sí. Chaqueteros. De cosas así como aquí en Écija, que se invierte donde no hay que invertir. Con todo lo que las carencias que tiene Écija, porque una cosa no quita la otra. Es decir, que Écija realmente se puede decir que con 40.000 habitantes somos una España en pequeñito, porque hacemos las mismas burradas. Sí. Y hay que recordar que aquí hay una mayoría absoluta del PP, también hay que decirlo, porque si no, yo creo que cuanto más se repita, la gente le va entrando, ¿no? ¿Y qué os parece? Vamos a empezar con el tema del ómnibus. ¿Qué os parece esa vuelta a la tortilla, por decirlo de alguna forma? Mario. Hola, buenas tardes. Que antes no me he presentado porque no sabía si había ronda. Bueno, yo sinceramente creo que, y con tristeza, he visto el enésimo baile de titulares en prensa y donde lo que más interesaba era cómo se situaba el eje del debate. Cómo se usa una vez más para hacer una confrontación que es estéril en cuanto al avance del país y a las mejoras que se puedan tocar. Y bueno, simplemente pues se utiliza para generar pues titulares para tu gente, directamente para alimentar a los troles de redes que van a sacarte y a empujarte en el SEO y en los posicionamientos de internet. Y tristemente yo creo que vivimos en la era en la que ya no se escribe y ya no se hace ni siquiera política si me apura para las personas, se hace para los algoritmos de las redes sociales. Es muy triste, yo creo que tiene ese análisis, porque si no, ¿de qué otra manera se va a explicar que tú... porque yo creo que lo que se pretendía con el ómnibus ni siquiera es una plena revolución. O sea, que yo creo que estamos lejos, yo creo que es un avance, seguir adaptándonos a la tremenda inflación, llamémosle precrisis, porque quizás no haya... Pero yo creo que es evidente que cada vez se palpa más en la calle un hambre callada de gente, de familias que a duras penas van llegando ya a fin de mes, aunque estén trabajando, que la subida de los precios pues le va aplastando cada vez más. Eso, ¿no? Y simplemente pues se trata de ir actualizando y siguiendo un poco por lo menos el ritmo. Que la subida de las pensiones por lo menos no te deje tan atrás como te dejaba cuando estábamos con el gobierno de Rajoy, que te subía 1 euro. Bueno, vamos a intentar poquito a poco pues igualando eso, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto que tristemente aquí parece que lo que menos importa es lo mal que hay mucha gente pasándolo, y aquí, bueno, se sigue permitiendo o se sigue intentando buscar la vía de cómo seguir contentando las grandes multinacionales, las empresas energéticas, para seguir buscando... Parece ser esas puertas giratorias. Entonces, bueno, como una conclusión que puedo decir, yo creo que, bueno, ese ahora no lo voto, ahora sí lo voto, y conectarlo con otro tipo de decretos que podía llevar el propio ómnibus, creo que ha sido lo más ridículo que yo he visto en los últimos años, de lo que parece ser que es un monigote, que es Feijóo, que todo el mundo ya da por liquidado y por amortizado, porque yo creo que en el fondo nadie creía en él, y si va a llegar va a ser
es al estilo Partido Popular, al estilo de colocar a una persona que parezca tan ridícula, y yo lo he comentado incluso aquí. Wyoming ha dicho muchas veces en sus charlas que de lo que más se arrepentía era de haber ridiculizado tanto a Esperanza Aguirre, que era un personaje tan ridículo y tan estúpido, que al final ganó tanta popularidad que mira a Ayuso. O sea, cuidado con eso, que parece ser que es un muñeco liquidado y sin mucha más profundidad. Así que bueno, yo... Pero igual es lo que la gente quiere, alguien que sea un muñeco sin poca profundidad. Bueno. Pues se está demostrando, vamos. Quizás sí. Pasa que no se puede ser tan banal, ¿no? En muchas cosas. Fijo, mediocre, evidentemente, por un montón de motivos, pero tiene a su servicio una corte de medios de comunicación inmenso, ¿eh? La derecha mediática apuesta muy fuerte. Sí. Y ya no solamente la derecha mediática, la derecha judicial, la derecha política, la ultraderecha económica. Son muchos los factores que están implicados ahora mismo para que los gobiernos progresistas no sigan hacia adelante. Es una situación peligrosa. El decreto Omnibus, a mí no me gusta ese tipo de decretos, porque no se pueden presentar y mezclar churros con merinas. Es decir, los temas sociales son temas sociales y deben de ir en un decreto concreto. Los temas económicos son diferentes, los temas fiscales son diferentes. Es un error que comete el PSOE, lo ha hecho bastantes veces, y a veces le sale bien y otras no. Esta vez Jun se plantó. Claro, y cuando se planta, el PP lo sabe y dice, bueno, vamos a sacrificar, como a ellos les importa un pepino, que suban las pensiones, que suba el salario mínimo, que lleguen las ayudas más rápido, más corto, porque al final te van a echar la culpa al gobierno central de que no llega. Y una serie de por ejemplo, que los carburantes se sigan en cierta medida no aumentando el IVA, que bueno, aunque ese tema iría en otro decreto. El tema del transporte, etcétera, etcétera. A ellos les da igual. Ellos vieron que el gobierno estaba débil y salieron con voz. Entonces fueron y les importó tres pitos. Luego, cuando se dan cuenta que han metido la pata, porque metieron la pata, porque habían votado al final, con todo el relato que tú, bueno, la derecha mediática se tira, como tú bien has dicho, a por el relato, no lo que ocurre de verdad, ¿no? Que es el fondo, que son de las cosas de comer. No, va por el relato. Pero es que se dan cuenta que han metido la pata. Se dan cuenta que al final han votado no a las pensiones. O sea, esto es fuerte. Han votado no a la ayuda de Adana. Han votado no a la ayuda del transporte. Entonces era fuerte, era mantener el discurso, era complicado. Y entonces pues inmediatamente gira. Y entonces dice, bueno, ahora vamos a intentar hacer sangre. Y le dice al gobierno, señor Sánchez, se lo voy a aprobar, pero usted troceme el decreto. Pero Jun, que también se asusta, da marcha atrás y lo negocia. Bueno, por lo cual... Se asusta porque claro, tú no ves la que se lió en su sede. Claro, lógico. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final el PP queda fuera de juego, evidentemente. Pero porque el PP no tiene un proyecto político ahora mismo. O sea, simplemente es desgastar el gobierno. Y no le importa. Entonces, hombre, es una situación que los políticos uno le tiene que medir cierta seriedad. Porque es que no podemos seguir esa situación. El problema es que España no es, digamos... aparte de lo que está ocurriendo en Europa, es que el tsunami de la ultraderecha, el tsunami que se está comiendo a la derecha tradicional y que está produciendo de que la derecha gire mucho más hacia la derecha todavía y le importe más bien un poco los temas sociales, ha hecho su discurso naturalizando un discurso contra la inmigración, contra los derechos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. No le importa, claro, eso es peligroso, pero hombre, parece de perogrullo que el principal partido de la oposición estuviera un poco sentido del Estado, ¿no? Y votar en contra de las pensiones, de la subida de las pensiones, me parece miserable. Bueno, pues lo hicieron. Vamos, yo desde el tema de lo que hemos vivido y estamos viviendo en España con el decreto este que se ha llamado Omnibus, la cuestión que más me llama la atención y creo que es más importante es el intento de normalizar la barbarie. Claro, ¿vale? Claro. Porque que el principal partido que tiene más diputados, como es el Partido Popular, tenga la irresponsabilidad tan absoluta de votar en contra de las ayudas de la DANA. Por ejemplo. Porque de votar en contra de la subida de las pensiones. Que ahí yo los disculpo más porque ya en el año 21 votaron en contra de la ley de revalorización de las pensiones. Sí, votaron en contra. Pero claro, como ellos sabían en el año 21 que había una mayoría en el Congreso suficiente como para aprobar esa ley, no se quisieron desmarcar de voz y votaron en contra. 170 y tantos a 140 y tantos. Entonces,
quiero decir que me preocupa sobre todo el tema de normalizar la barbaridad. La barbaridad es decir, estoy pidiendo ayuda para los de la Dana y voto después en contra en el momento donde tú tienes la responsabilidad, porque tu voto ya no es anecdótico, sino que sirve claro. Y que toma decisiones, y tú coges un asunto que está consensuado como política de Estado, se supone, y votas en contra, y una política y una cuestión que le afecta a 9 millones de personas, y después ellos han dicho que ellos, por lo de las pensiones, aunque votaron en contra de la ley de pensiones, ahora dicen que las pensiones hay que subirlas. Vale, estupendo. Pues tío, vota que sí. Vota que sí. Porque además Dentro de que eso me preocupa muchísimo, porque no me lo imagino que a lo mejor hace 30 años en España ninguna fuerza política se atreviera a votar en contra de cosas y su voto fuera decisivo para que a la gente, al día siguiente, como pasó en el ayuda al transporte, la gente se quedó sin ayuda al transporte. Y mucho, además. Claro, en Barcelona de 25 pasaron a 50 euros. Todo eso se está normalizando, como se está normalizando las barbaridades, por ejemplo, tiene que ver con el trumpismo que ya está en el poder, de que diga pues que a los 2 millones y pico de gasatíes hay que trasladarlo fuera de... Y eso es nazismo puro y duro, pero se está normalizando. Eso es lo que más me preocupa, la normalización de la barbaridad. Y la normalización de la barbaridad nos apela, nos llama a mucha gente a decir que algo tenemos que hacer para evitar este tipo de Sí, pero que no es peor que yo escuche a uno de los alcaldes de algún pueblo de estos de Valencia, donde la Dana apretó muy fuerte, que son del PP, y la entrevistaron y tuvo el santo valor de decir que aunque en el ómnibus había una partida para la Dana, que le parecía bien que su partido votara en contra. Pero si te quedas así con cara de tonta, tía, que tú eres alcaldesa, que tú vas a tus... eres de tus votantes, de la gente de tu pueblo. Pero eso le debe de faltar factura a la sociedad civil, es decir, cuando la gente vote. Pero no van a hacer decir eso, tú puedes decir misa. El tema es que luego el elector o el español de a pie pase factura. Por Pero no tiene memoria la gente. Sí, bueno, pues al final tendrá lo que quiere. O sea, a ver si me entiendes. Yo no voy a quedarme quieto, es decir, yo no pienso decir, bueno, pues no voy a luchar contra esa deshumanización, desnaturalización de la política, del político, del presidente del gobierno o de cualquier persona que habla de temas sociales y se le demoniza tranquilamente. O sea, el discurso de Ayuso es tremendo. O sea, yo, señores, que prefiero no hablar porque me parece que el periodismo se ha vuelto loca. Pero realmente no se ha vuelto loca, ella sabe lo que dice. Pero es que naturalizamos la demonización de las personas, es decir, en la destrucción del rival político. Y te pongo un ejemplo. Mira, aquí hay un representante de Podemos. A Podemos se le atacó por tierra, mar y aire absolutamente, injustamente y sin ninguna base jurídica. Por todos los lados. Por todos los lados. Todo se llegó a abrir diligencia informativa, incluso una imputación, porque a la hija de Irene Montero una compañera la cogió en brazos. Llegó la razón, le hizo una foto y dijo que era que la utilizaba de niñera. Una foto de la razón. La razón apuntó y el magistrado disparó. Y eso ocurrió, pero no una vez. Luego vino Neurona, los famosos papeles de Panamá o de no sé dónde, de la cuenta de Granadino, de no sé dónde, decía, etcétera, etcétera. Ahora le está pasando al Partido Socialista. Ahora le está pasando al presidente. Porque no hicieron nada. Pero están deshumanizando a la mujer del presidente. Es decir, es absolutamente impresentable. Hoy había una imputación de una asesora de Moncloa porque al juez no le gustó, no le gusta. Es el cuarto testigo. Y ya no se trata de derecha de izquierda. Todos los testigos que no han declarado lo que a él le gusta, incluido uno del Partido Popular, está imputado. Sí. Está imputado. Y eso está ocurriendo. Pero que si cuando empezaron con Podemos hubieran cortado, ahora no pasaría. Pero es que no pasó, Carmen. Entonces, la deshumanización sigue adelante. La ultraderecha sigue. Además, Vox en esto no interviene. Es decir, a ellos les da igual. O sea, nosotros, además lo dice claramente. Bueno, primero son súper flojos y súper vagos, no hacen nada. Pero siempre te dicen, nosotros vamos a votar nada a favor. Las pensiones, ¿quién lo propone? El gobierno progresista, vota en contra. Que van a subirle al parado que no tiene dónde comer, voto en contra. Vota en contra de todo, porque no voy a aprobar nada. Y la gente lo asume. A lo mejor, y digo a lo mejor, y digo que yo no me voy a quedar quieto. A lo mejor se lo merecen, que tengan un poquito de Abascal su vida, y que se acabe la sanidad pública, y se acabe la sanidad pública y la educación pública,
y el salario mínimo profesional no suba, y el despido se abarate o se liberalice, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor algunos de los que cobran la ayuda, que cobran lo del paro agrícola, los de mayores de 52 años, a lo mejor se queda sin nada, y que lleva la pulserita y que está votando, a lo mejor merece que se quede sin nada. Sí. Y es una reflexión que hago. Digo a lo mejor, ¿eh? Bueno, mejor. Dicen que uno tiene los gobernantes que se merecen, es que es lo que ellos quieren, pero no lo va. Vamos, yo por lo menos... No hay que dejar que no estoy dispuesto a... Lo que te quiero decir, conmigo pinchan hueso, Salvador. Jamás, yo no voy a quedarme quieto nunca. No. Pero que muchas veces uno se cansa de esto, ¿no? Sí. Se cansa de la antipolítica, de la deshumanización del adversario político, porque a mí, cuando estaba en política, nunca me enseñaron eso. Yo tengo rivales políticos, yo no tengo enemigos en política, yo tengo rivales. Claro, yo quitando el fascismo, que no lo tolero, y no hablo con él porque no me da la gana, los demás considero rivales políticos. Tienen ideas diferentes y punto. Yo no tengo enemigos en el Partido Popular. Yo tengo adversarios políticos. Cuando estaba en política, ahora ya ni eso. Entonces, pero, hombre, es que... No, pero ahora es a matar. Ahora tiran a matar. Con el tema de la normalización, después, lo que no veo tampoco es que haya habido un espíritu de enmienda por parte de los que han hecho barbaridades, ¿vale? O sea, que, claro, habéis dicho que en Cataluña hubo movimiento, que lo hubo y lo había en otros sitios y tal... Pero que ellos no están humildes y los del PP tampoco están humildes. Han seguido soberbios. Empezaron con las mentiras de que si iba el IVA, cosas que no existían. Cosas que eran mentiras directamente. El lenguaje no es inocente. El palacete del PNV. Cuando resulta que era un edificio que compraron el PNV en los años 40, cuando estaba el gobierno vasco en el exilio, y que se la robó la Gestapo. Mentiras, barbaridades. Y no se les cae después la cara de vergüenza de decir, hemos dicho una mentira, pido perdón. No. Ellos nunca. Entonces, ellos siguen bravos con este tipo de cosas. El decreto, yo leí el tema del decreto y la mayoría eran cuestiones sociales. Pero la inmensa mayoría, ¿vale? Y hay que recordar que el día ese, que fue, me parece, el 25 de enero, fueron 3 decretos. Sí. O sea que el PP, por ejemplo, se salió con la suya de rechazar decretos de los impuestos, de mantener los impuestos extraordinarios a las energéticas y le han dicho, oye, no hemos equivocado. No, ellos están contentos con eso. O sea, ¿Ves? Porque son los que le abren las puertas cuando se salen de la política. Que ahí que han troceado, porque eso podía haber ido todo en el decreto Omnibus, no fue en el decreto Omnibus. Entonces, hubo otros que votaron a favor y el PSOE ha votado también a favor y Sumar ha votado a favor, que es medidas que están consensuadas con los sindicatos y con la patronal en el tema de la rejubilación parcial, de la jubilación voluntaria. Sí. De eso no hablan y son medidas importantes. Por ejemplo, se aprueban medidas que mejoran la jubilación parcial y no escucho a nadie hablar de eso, que son importantes. Hombre, claro que es importante. Incluso el PP podría decir, hemos contribuido a una medida que está consensuada, pero es que no le importa eso. No, a ellos le importa hacer la zancadilla. Pero que el PP juega al tacticismo, o sea, ya lo dijeron, o sea, ya lo dijeron, que ellos han votado así además por el tema, simplemente porque les benefician tácticamente. O sea, el PP ya juega al tacticismo, porque realmente, y como decía mi amigo Mario, pues es que Feijóo en realidad nos demuestra que no tiene un proyecto político claro. O sea, yo aún no le he escuchado al Partido Popular, y eso lo he dicho aquí muchas veces, ¿Qué piensa de las pensiones? ¿Qué piensa sobre la subida del salario mínimo? ¿Debe subir? ¿No debe subir? ¿Se va a congelar? ¿No se va a congelar? ¿Con las pensiones se va a seguir? Si ellos gobiernan, va a seguir regularizando según el IPC. No dicen nada. Es que realmente, en cuestión de política exterior, ¿qué va a pasar con el tema de la guerra de Ucrania? ¿Cómo van a ser las relaciones con Marruecos? No dicen nada. Los aranceles de las posibles aduanas que va a haber en Ceuta y Melilla, las relaciones con Estados Unidos, si nos ponen aranceles, ¿cómo va a hacer? No lo sé, yo no lo sé. No me pasa mucho que cuando yo hablo aquí yo siempre digo que yo es que no solo hablo mucho de la política local, no por motivos obvios, pero cuando pregunto es que yo no sé cuál es el proyecto de la actual. Porque no tienen. No lo sé. No, yo creo que aquí... No me lo dicen, yo no sé. Es que aquí funciona igual que funciona el Partido Popular a nivel nacional. Que a mí me gustaría saberlo. Porque me gustaría que el primer partido de la oposición, porque puede ser tenga un proyecto por lo menos, ¿no? Dime. No, es que yo, por ahí va un poco la declaración de comentar que es que ya no se hace política de verdad, para un debate sano.
Se hace para el algoritmo, para poder posicionar tu marca y poco más. Y tira para adelante. Y cuanto menos hables de política, mejor. Sí. Porque eso es lo que favorece realmente que el que tenga el mensaje más bárbaro, pero más pobre a la vez en contenido político. Bueno, hemos vuelto al no te metas en política, no hables de política. Sí. Decía Fernando que el PP no tiene proyecto político, pero es que me vas a permitir que yo diga que el PSOE tampoco, muchas veces. El PSOE tampoco. Quizás tenga más. Pero creo que ambos, y de hecho creo que en el tacticismo, el PSOE también tiene una gran parte de culpa en ese sentido. Sí, claro. O sea, yo en el fondo, creo que en el fondo, ellos querían que el PP votara en contra. Aunque sea puntualmente o sea, le ha salido la jugada en ese sentido. Pero es muy triste porque realmente yo creo que son debates que se pueden tener de forma sana. Yo creo que tiene que haber un debate adulto en este país en cuanto al sistema de pensiones. Claro, y un análisis serio, riguroso. Y creo que cabe. Y creo que nos lo merecemos además en base a eso. Lo triste es que no se pueda tener. Eso es lo triste, que no se pueda tener ese debate. Y yo creo que has hecho un análisis muy certero. Yo creo que no has acertado que en el decreto, en el ómnibus, haya mezclado unas cosas con otras. No, porque es que le facilita. Es que no. Por eso yo pienso que también hay una parte de tacticismo que lo parece. Para intentar chocar, intentar confrontar, intentar esos refregones. No, y poder decir, el PP ha votado que no. Recordar que ha votado que no. Bueno, el problema es que el Congreso es el que es. Pero, y la mayoría son las que son. Perdonamos una cosa, claro. Que los decretos ómnibus, eso es habitual en el Congreso. Sí, también lo hacía el PP, pero a principio de año, ¿vale? Porque hay muchas cosas que hay que revisar. Sí, vale. Igual. Que lo puro es verdad que una a una, pom. Bueno, yo digo una a una, pero digo que un poco diferencial. Todo lo social, todo lo económico, económico por otro, autonómico por otro. En el decreto, por ejemplo, en el decreto venían el tema de las becas, eso sí, Sí, hombre. Reforestación, parques naturales. Esas son cosas diferentes. Ayuda al tema de la sanidad para que las autonomías tuvieran más dinero. Pero son, cuando yo digo eso, son bloques diferentes, Salvador. Y que tú presentes un bloque con 29 medidas, por ejemplo, como son las que te has aprobado al final, me parece correctísimo. Claro. Pero si tú mezclas 80, de las cuales 20 es que no eran 80, temas técnicas, bueno, no eran 80. Bueno, es que esas eran otras de las mentiras. Bueno, eran 69, me da igual. Sí, es lo mismo, Salvador. Si lo que te quiero decir que no tiene nada que ver, por ejemplo, la transferencia a las comunidades autónomas, que es un debate serio, porque bueno, estamos hablando de las cosas como de 10.800 millones que se llevan, o 9.800 millones que se iban a transferir. Que por cierto, el PP ha votado en contra y las más damnificadas han sido comunidades que gobiernan ellos. Son las que más tienen. Primero por el número de comunidades y por los habitantes que tienen. Andalucía está casi 1.800 millones de euros. Yo a Guama Moreno no lo escucho, ¿eh? Este que está modelado, como hablaba Bajito, lo menos no me entero porque hablaba Bajito. No me entero. Pero pues no dice nada el tío. Porque en el fondo le trae más cuenta, nutrirse durante más tiempo, de hacer un discurso fácil de que Pedro Sánchez lo tiene asfixiado. Sí, claro. Que todo lo que pasa en Andalucía es porque Pedro Sánchez lo tiene asfixiado. Sí. Pues sí, lo vemos aquí continuamente en ECIA. Y lo digo porque también es la parte que más choco y es donde más informado estoy. Es que Silveride no ha promovido ni un proyecto que sea suyo, ni de su mayoría absoluta. Que se dice pronto, mayoría absoluta, ¿eh? Sí. Es que no ha sido capaz de sacar sus propios presupuestos. ¿Por qué? Porque le es mucho más rentable confrontar constantemente con lo que no hizo el anterior equipo de gobierno, o sobre todo lo que más le encanta es decir que el gobierno central, la PA, eso es maravilloso. Es maravilloso. ¿No? Claro, es que es muy sencillo hacer política así, que es muy sencillo. Y a la vez, vamos vamos infantilizando. Con esa narrativa vamos infantilizando una cosa que se merece discutir y que hay mucho margen de mejora. Y que claro que no es perfecta la gestión del gobierno que ha habido. Claro que no es perfecta. Y claro que hay mucho que atacar. Nadie es perfecto. Claro. Pero ahí hay un margen de mejora. Y claro que yo en la parte de Podemos estoy descontento. Y yo digo que gran parte de la crisis que hay democrática, porque ya hablo democrática, tiene que ver con que el PSOE muchas veces no define qué quiere ser de mayor. Está ahí entre las dos aguas de los varones antiguos que le dicen no vuelvas a pactar en tu vida con los partidos minoritarios. Yo siempre lo digo con la gente del PSOE, lo hablo abiertamente. Yo estoy seguro que su congreso debate sobre eso, principalmente. Que su mayor ruptura tiene que venir ahí con el no vuelvas a hacer un gobierno con partidos minoritarios o con gente que piensa que aquí hay que darle una vuelta y hacer de verdad un proyecto progresista. Y termino. Con un ejemplo.
con un ejemplo y hablando de lo de proyectos de país. ¿Cuánto tiempo ha estado Podemos, cuando estaba dentro del gobierno, del órgano, hablando de lo importante que era aprobar la reforma sobre el tema del alquiler y de la vivienda? ¿Cuánto tiempo? Todos los años que ¿Cuánto 4 tiempo? años que ha estado. Hasta que no salió una movilización fuerte a la calle y le puso el problema en la puerta de la sede de Ferraz, parece que no se ha querido interesar el tema. A eso es lo que hablo yo con proyectos de país. Si se sabe que hay problemas, si lo sabemos en la calle, el que quiera estar en la calle. Lo tiene más claro con el Laufer. Claro. Sí, por ejemplo, con el Laufer. Podemos y empezar no movió un dedo. Exactamente. Hasta que fueron a por él. Y ahí yo creo que tiene que resolver, porque es el bloque mayor que debería de representar a los progresistas en este país. Es el que debería de animar y de ser como el referente, porque es el bloque mayoritario. Mira, pero no es tan progresista. Yo creo que como le gustaría aparentar. No podemos perder de vista la situación que hay en España y la situación que hay a nivel internacional. Claro, también. Por supuesto. Resulta que hay que ser realista. Que España, dentro de Europa, es la que está mejor, ¿no? Digamos, es amarillo. Es la que recibe todos los misiles de crucero de tal. Y los bárbaros es que los tenemos a las puertas en España. Pero es que en Europa es que no los tenemos a las puertas, es que los tenemos en los gobiernos. Y los que no están en las puertas. Pero es que el único gobierno progresista que está aguantando es el de España junto al de Reino Unido, que ahora ha ganado el Partido Laborista. Bueno, el Partido Laborista es un poco... Yo, valoro la voz de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, lo valoro porque, salvando a Negrín y a Zapatero y tal, pues evidentemente en la historia de España son de la gente que mejor se ha alineado en cosas importantes. Después no estoy de acuerdo en otras cosas, muchas, por ejemplo, en las cuestiones de política internacional, en muchas importantes no estoy de acuerdo, pero sí valoro que está aguantando una presión enorme. Tremenda. Que debería haber sido coherente cuando la presión que hubo contra Podemos. Tenía que haber reaccionado ahí. Entonces, él no le hubiera pasado lo que le ha pasado. También. Tenía que haber legislado. Claro, si tú cortas por lo sano, ya no pasa más. Había mejores condiciones. Muchas mejores. Claro, estaba más apoyado. Claro. Pero desde luego, en la época de Felipe González sí que había muchas mejores condiciones. No, es que Felipe González tuvo la capacidad de cambiar la Constitución con 210 diputados. Claro, y fue cobarde, fue miserable Felipe González, visto de la trayectoria. Y yo que conozco al PSOE, y evidentemente por motivos obvios, ¿no? Fui militante 25 años de ese partido político, ¿no? Ahí se queda ahí, ¿no? Pero 25 años. Lo gusto que se ha quedado. No, es que me queda gusto. Pero que yo estoy encantado con mis compañeros que tenía, muchos de ellos, sigo teniendo amistad. Estoy encantado porque ahí aprendí mucho, porque conocí a los luchadores de la República y me enseñaron mucho y me enseñaron principios. Y dije, yo jamás reniego de mis principios socialistas ni jamás renegaré. Pero no estoy dispuesto a soportar la tiranía de la militancia política. Prefiero ser un ser libre y poder expresarme con toda esa libertad. Bien, dicho esto. Eso sí me lo has quitado de la boca. Lo he presentado como independiente, ¿ves? Pero dicho esto, mi compromiso con la izquierda es irrenunciable, pero conozco bien al PSOE. Sí, y tú lo acabas de decir. Mira, el PSOE hay dos armas. Esta arma más porcista que representa a Pedro Sánchez, que como ya ha dicho Salvador, no hay un líder en el PSOE desde ese tiempo, que podríamos hablar de Zapatero o Negrín, que estuvieran tan sensibilizados con los temas sociales y haya llegado a la izquierda como ha girado. Tú ten en cuenta que ha tenido agresiones tremendas como Emiliano García Paz y incluso el Barbón en Asturias y alguno más. Y sin embargo, ha sido no solamente callar, y los calla porque gana las elecciones o porque gobierna. A lo mejor no las gana, pero gobierna. Ha sido capaz de articular mayorías de gobierno. Y claro, pero aguantar la presión que tiene ese hombre con los varones que tenía, y ahora tiene menos porque no tiene tanto poder en las autonomías, pero aguantar la presión que tiene Pedro Sánchez, no solo de la derecha, la ultraderecha, los medios de comunicación, los jueces, y además lo suyo. Felipe González lo machaca. Es que aguantar lo que este hombre lo está aguantando, hombre, y por eso yo le tengo mucho respeto, Sinceramente, yo coincido con Salvador que el tema de política internacional algunas veces es muy tibio, que tenía que haber sido más beligerante con los temas y los ataques que sufrió Podemos. Pero no porque lo sufriera Podemos, es que mañana te va a tocar a ti. Claro. Y eso tuvo un poco de ceguera política. El PSOE nunca quería entrar en esa historia, porque evidentemente si quiso entrar, Felipe González tuvo la oportunidad, lo primero de eliminar todas las audiencias nacionales, a tomar por culo toda esta gente. Y todos los jueces franquistas se hubieran ido al carajo y hubieran hecho, y perdonen la expresión, y hubieran hecho una ley de jueces y demás totalmente democrática, comparada a otros países, etcétera. Pero ahora está pretendiendo, pero bueno, ahora y todavía, ahora quieren
que si de verdad se aprueba, puede que estas cosas vayan cambiando, porque si no, va a ocurrir lo que va a pasar en Estados Unidos, que durante décadas va a haber un poder judicial absolutamente derechizado en este país. Sí, sí. O se mueven las piezas o va a haber un problema. Es que es muy complicado, ¿no? Entonces, muchas veces yo el debe que le doy a Podemos es que olvido un poco ese pragmatismo por tanto idealismo ideológico. Y muchas veces hay que hacer un poco más pragmatismo, porque cuando tú gobiernas no haces lo que quieres, ni siquiera lo que piensas, sino muchas veces lo que debes o puedes. Y eso hay que entenderlo, eso lo ha dicho. Es decir, la presión que tiene Sancho ahora mismo es inmensa. Y meterle más de la izquierda, yo creo que es un error. Lo mismo que creo que un error que dentro de dos, cuando haya las próximas elecciones, que están muy difíciles, haya 3 partidos de izquierda. O sea, digo que haya 2 partidos de la izquierda del PSOE, perdón. Eso va a ser eso es una crónica de una muerte anunciada. Sí, no. Algunos lo decimos ya en redes sociales y te critican, algunos se enfadan. No, es que es así. Algunos se enfadan y yo digo, yo digo lo que va a ocurrir. Yo no digo que tenga la culpa Podemos, que lo tenga Sumar o que Yolanda tenga que seguir o se tenga que ir a su casa. Yo lo que digo es que o hay acuerdo o caminamos en ese sentido o va a haber un problema bastante grave. Una opinión, ¿no? Sí, claro, pero ahí es lo que yo comentaba muchas veces de infantilizar la política y un poco más a golpe de titulares y ya ven quién se posiciona. Yo puedo sacar pecho de ello. Yo soy de los pocos que durante mucho tiempo he defendido, incluso dentro de Podemos, que, bueno, sobre todo desde la primera coalición que se hizo con Izquierda Unida, el famoso pacto de los botellines con Alberto Garzón y Pablo. Unidos Podemos. No DAS, sino dos. Unidos Podemos fue el primero que se hizo, que salvo aquella fórmula en la que el debate ya fue, porque en política hay una norma básica, que es tú no puedes tener eternamente los mismos debates, pues tú haces una apuesta y a partir de ahí caminas. Y mueve. Claro. Yo ahí lo entiendo. Y te gustarán más o menos las posiciones. Pero lo que no vale, y eso lo sabe todo el mundo aquí, y yo nunca voy a esconder de estas posiciones, es que lo que no sirve es hacer acuerdos puntuales solo para ir a las elecciones, porque son acuerdos de intereses particulares. Y no nos vamos a engañar. Cuando pasan las elecciones, cada partido funciona de forma independiente. Claro. Y eso eternamente al final te hace daño. ¿Por qué? Porque tampoco podemos, una vez más, decir infantilizar la política, porque al final hay muchas familias comiendo de un partido político. Y es legítimo, porque tú tienes que tener gente que lleve la contabilidad, los medios de comunicación, y no pueden vivir en precario siempre, y yo lo entiendo. Totalmente. Entonces, esa cuestión hay que resolverla de una vez, tajantemente. Y había que haber hecho un mecanismo conjunto para resolver estas cosas. Lo que no vale es decir que viene el demonio constantemente cuando vienen las elecciones, y luego para que se junten. Y luego, bueno, tampoco ha habido tanto demonio, cada uno camina por su lado. Y termino. También hablando por la parte del Partido Socialista que habíamos comentado. Yo tengo mi propia teoría que yo siempre manejo y procuro también cotejarla con otros países. Yo no creo que España resista per se respecto a Europa. Creo que España va unos años atrás respecto a los movimientos cíclicos políticos de Europa. Porque más o menos va un poco atrás, va un poco siguiendo los pasos que había. Cuando había un poco un giro a la izquierda, se ha ocupado un espacio un poco más a la izquierda. Pero bueno, sobre todo en materia de qué derechos se han ido consiguiendo y qué avances se han ido consiguiendo. Pero yo creo que más allá de eso, que siga o no la estela de países de Europa, yo creo que esto responde también con un tema, una cuestión de expectativa política y de quién crees que te tiene que representar y cómo acabas tú sintiendo, que no haciendo, ese gesto de representatividad sobre ti. No sé si me explico. Si yo soy clase obrera y yo estoy ganando 1.000 euros y me sube el salario a 1.200, yo siento que me estás representando. Eso ha pasado. Eso ha pasado o está pasando. Pero si a su vez el poder adquisitivo que me permite tener 1.200 euros no me permite tener la cobertura de los servicios que yo necesito y quien me dice representar no está poniendo una solución, entonces no me y sobre todo con quien cargo toda la munición es sobre ti. Claro. Entonces se rompe esa expectativa, se rompe. Y eso es un problema. Yo no es que no sepa ver la virtud de Pedro Sánchez, es que creo que cuando a ti te toca hacerlo, o eres lo más valiente posible y lanzas la caña lo más lejos que puedas, porque después se te va a quedar la caña muy cortita, después siempre vas a tener que pescar más cerquita. No se olvide, Mario, que no es que venga el diablo, es que viene. Y cuando venga, ya no hay nada. Ya no hay ni caña, ni anzuelo, ni familias que comen de partidos políticos, porque el partido político estará
absolutamente inhabilitado. Sí. No te estoy diciendo que vamos a dejarnos un poco de los temas, porque al final las cosas de comer son las que valen. Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, y has hablado de economía, es verdad. El salario mínimo interprofesional subió el 25%. El problema es que los alimentos subió también un 20%. Los alimentos, no un 25%. No todo, incluso un 30% en algunos sitios. No digo que todo sea los alimentos, pero sí evidentemente te condiciona. Por nosotros, entonces la línea tiene que seguir eso, pero es que se tiene que hacer una labor de explicación correcta en ese sentido. Y también hay que explicarle a la gente que todo una vez no se puede hacer. Y la gente tiene que ser consciente de eso. Pero si queremos seguir incentivando esa política, sí, la única forma es gobernando. Que vaya subiendo un 25 cada año. Sí, no, pero es que si no gobiernas, tú no puedes cambiar la realidad. No, eso seguro. Entonces, por eso digo que si no somos conscientes de que tenemos que llegar a acuerdos y que es verdad, respetando que de cada partido político tiene una idiosincrasia especial y que luego lo va a seguir teniendo, pero si no somos llevados de acuerdo, mal. Los datos de la economía indican, hombre, no solo los datos de la subida del salario mínimo, el dato del empleo, el dato de la estabilidad en el empleo, los datos de las mujeres que participan en el mundo del trabajo, que está casi al 50%, los datos de los jóvenes. Todos esos datos son muy positivos en este periodo. Es cierto que el sistema económico sigue siendo capitalista y que el sistema económico capitalista tiene muchos mecanismos para revertir determinadas cuestiones, porque al final lo que se está jugando es un tema de renta, ¿no? Había en la época de Rajoy había un reparto de la renta más desigual que ahora en favor de las rentas del capital sobre las del trabajo, y ahora las rentas del trabajo han recuperado espacio. Entonces ellos tienen mecanismos y están utilizando los mecanismos, que es la subida de precios y tal, para controlar eso. O sea, será la circunstancia de que el capitalismo podría estar contento con el gobierno español, porque si vemos los datos de las industrias energéticas, han ganado los bancos, una pasada. Te doy un dato. El Santander es una burrada. Los 6 grandes bancos, 32.000 millones de euros han ganado todos los 6 grandes bancos. Claro, 32.000 millones de euros. Realmente los empresarios están ganando, los grandes empresarios están ganando, la situación de la clase trabajadora, también hay datos de que por ejemplo, el año 24 los salarios han subido como media por encima de los precios. El paro en general ha bajado, menos en Écija, que ha pero subido. Que sí es verdad que el gobierno tendría que actuar más en el terreno de la intervención para controlar precios, ¿vale? Porque tiene facultades dentro del gobierno para actuar en eso, aunque el sistema sea capitalista. Y tiene que actuar en las medidas del ómnibus, subir a pensiones, salario mínimo, ya, pero la única forma que puede actuar en precios, realmente el Estado tal como está, que no hay mayoría, no hay forma que hagan una buena mayoría, es bajando IVAs. Y se perjudica, y tener en cuenta que queda muy bien, se perjudica el Estado, no, nos perjudicamos nosotros, porque si el Estado recoge menos IVA, nos perjudicamos nosotros. Se puede grabar vía grabando grandes distribuidoras. Sí, ya, pero eso no se va a aprobar. Eso no se va a aprobar. Eso yo no te digo. Porque yo digo que hay otra fórmula. Pero Fernando, hasta el PNV, que tiene sentido de Estado, votó que no. Que sí, pero Carmen, es que esto es un engañamobo. Es decir, vía IVA... O sea, grabar el precio vía IVA un error. Sí, por eso subir los precios. No. Y además el Estado no recauda, con lo cual no puede seguir. Por eso creo que pierde el Estado cuando hacemos eso. O sea, por eso. Te digo, que la política expansionista y sobre todo los... Coño, ¿qué pasó con la luz? Lo bajaron el IVA a 10 y resulta que, por ejemplo, Endesa lo tenía a 13 y lo subió a 17. Pero eso sí, porque como bajo el IVA a 10... y en los alimentos... Se mantiene los alimentos, ha sido el gran descontrol. Los alimentos... Los alimentos carísimos. Los huevos tan prohibitivos. Estamos hablando de cosas naturales. Es decir, la harina, que es una cosa que la necesitas aunque solo sea para hacer pan tú. La harina, los huevos, que es que comes patatas fritas o con huevo. Y las patatas, prohibitivo. Hay mecanismos... Las patatas y los huevos es un alimento de ricos. Todo el tema de sanciones contra Rusia y tal, con pues la eso lo tenemos que pagar nosotros.
Bueno, en España ha llegado menos, pero Alemania la tiene un día. Alemania está en recesión. Alemania está fatal. Tiene un problema que es el gas ruso y el petróleo ruso. Ha tenido que cerrar. Es la energía. O sea, Alemania ha cerrado fábricas. Pero que España también lo tiene con la energía. También lo tiene. Para empezar, porque tiene que privatizar la energía constantemente. Sí, pero no tiene, hombre, no tiene una afectación como tan directa como ha tenido Alemania. No ha tenido que cerrar fábricas como Alemania porque no hay. Después de tantísimos años, Sí. Lleva 3 años en recesión. Sí. Esto no ocurrió en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Claro, pues es que no tienen gas. Y perdiendo su corazón, que es la industria. Sí, la han tenido que cerrar. Muchas industrias. Bueno, está viendo. Yo es que tengo familia en Alemania y hablo con mi primo y eso. Que dice que menos mal que está jubilado, me decía. Y fíjate, lo que pasa es que Alemania es un potencial económico y fíjate lo que está pasando. Bueno, se han dado muchos condicionantes, luego vino la pandemia y tal. ¿No? Yo creo que, sinceramente te lo digo, yo creo que los gobiernos de coalición de los últimos años, vistas las circunstancias que ha tenido, no olvidemos que tuvimos una pandemia, bueno, que fue atroz, o sea, desmanteló prácticamente el tejido productivo y fueron capaces de aguantarlo con el tema de los ERTE, que funcionó maravillosamente, que fueron totalmente valientes. Se ha salido con muchísima dignidad de esa gran crisis que fue a nivel mundial. Y el dinero, la cantidad de dinero que tuvo que gastar el Estado en vacunas, en temas sociales, en el tema de los ERTE, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vino, no olvidemos, el volcán de La Palma, otro problema, que fue el más local, otro problema. Luego nos vino la guerra de Ucrania, no lo esperábamos, fue un caos. Y por último ya, La Habana. O sea, que ha tenido demasiados condicionantes, es decir, ha luchado contra muchísimos imponderables, y aparte de eso, y hablo de todo el gobierno de coalición, no hablo del PSOE, ni hablo de Sumar, ni hablo de Podemos, hablo de todos los que han colaborado con este gobierno. Sí, es que ¿vale? Es rato. O sea, han aguantado, y el gobierno ha salido con muchísima dignidad, los datos macroeconómicos son excelentes, la banca gana más que nunca, los beneficios industriales se han disparado. El problema es que al final, que ahora es verdad que está llegando algo más, nos falta rematar esto con la más redistribución de la riqueza, es decir, una progresividad fiscal más justa, donde el que más tenga más pague, y eso debe ser así, que el tema de los beneficios groseros de las eléctricas sea de una vez grabado, que la vivienda se tope los precios para que no pueda seguir, o bien se haga vivienda pública, que funcionó también en los 80, que fue una política acertada de Felipe González, que sí que reconocer lo que hace el tortillo. Yo tengo un vicio oficial. Y porque pude meterme en ese piso por un piso asequible en su momento. Y entonces, como yo, hay muchísima gente. Es que la política en materia de vivienda de las últimas décadas es que es el chocolate del loro. Es que yo sigo diciendo, fíjate en el siglo en el que estamos, las tecnologías que hay, la cantidad de modelos de negocio que pueden existir, inteligencia artificial. La gente que junta 4 duros, los grandes, ¿no? Sí, nosotros no, que somos unos muertos de hambre. La gente que junta 4 duros y monta holding empresariales y tal, siguen montando grupos para comprar vivienda. Porque sigue siendo el valor más estable de negocio. Porque hay una realidad universal. Las personas necesitamos vivienda. Hay 2 realidades. Tú necesitas vivienda y te vas a morir. Esos son 2. Pero además el capitalismo... por la que tenemos que pasar. Entonces, son 2 negocios fijos. Tiene sus características y una de las características es que uno de los grandes sectores fue el de la construcción. Y sigue siendo. Y ahora mismo los bancos y el rentismo están muy bien con el tema de cómo le está yendo el tema de las viviendas. No. Porque la gente, el que tiene que hacer una hipoteca, ha tenido que pagar más, por eso resulta también de los bancos, claro. Y los grupos que están dedicados al rentismo están sacando mucho dinero con luego también la forma a diferencia, por ejemplo, de otros capitalismos, por ejemplo, el de Alemania es industrial. Sí. Y aquí, por ejemplo, los coches son de multinacionales. Sí. Las grandes industrias químicas y eso que están instaladas en España no son españolas. No. El capital español es muy parasitario en el sentido de que quiere chupar de lo público, le hace privatizar agua y yo me quedo con ella, privatizar residencias, estoy hablando de cosas que han pasado aquí en Ecija. No, que están pasando. Residencias asistidas que son de la Junta y hospitales y quedarse con ellas. O sea, tiene un parasitismo que no es el capitalismo, por ejemplo, es de la agricultura. Es decir, bueno, yo saco patata, no, ellos quieren chupar de lo público o chupar del rentismo de la vivienda, que la vivienda esa es la gran batalla de que no sea una vía de negocio económico, sino un derecho para que la gente tenga vivienda. Pero para que pase eso, digo, es que yo lo que sí que he visto, como yo al vivir en el extranjero, eso sí que me chocó mucho, es que, por ejemplo,
tanto en Alemania, que lo que más conozco, ¿no? Alemania y Francia, la gente no piensa, tú cuando te vas a casar o cuando te quieres independizar, jamás piensan en comprar. Los franceses no piensan en comprar. Piensan en alquilar siempre, porque la política es alquiler. Aquí no. También te explico el porqué. Para alquilar allí necesitas una nómina. Sin una nómina no puedes alquilar. Entonces ya eso te da una garantía, entre comillas, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, tienes que la política es de comprar. ¿Pero por qué? Porque si tú necesitas algo, el primero que te piden es una escritura. Lo único que yo sé, mira, ya está para trabajar. Tú tienes un camión y si tienes que, yo sé, renovar algo del camión, lo primero que te dicen que necesitas un aval, una propiedad. Tienes que tener dinero para poder trabajar. Eso es muy español. En cambio, en Europa no pasa. Después en la cultura de comprar siempre. En el tema de la cultura de comprar, de la vivienda, hay que recordar que la pasada legislatura se aprobó una ley de vivienda. Sí. Lo que pasa es que el Estado español es un Estado autonómico. Y resulta que en la ley de vivienda hay mecanismos para intervenir. Y resulta que las autonomías, las que pueden, están interviniendo y está habiendo efectos en el País Vasco. En Cataluña lo han hecho. Y ahora, claro, las demás autonomías, hombre, que también los andaluces, pues tenemos que pedirle al gobierno andaluz que intervenga porque tienes mecanismos. Claro, dirá que no. O sea, que el Estado se va a ver forzado. Lo que pasa es que las políticas de vivienda, por ejemplo, que la vía estatal es intervenir a través de los medios que tiene el Estado en la construcción de vivienda pública. Va tarde porque esto no es un huevo que echas a freír. Pero Salvador, o se empieza, yo estoy de acuerdo contigo, pero me acuerdo de los planes de vivienda de los 80, que no había prácticamente vivienda de BPO, en el año 80, 81 se hizo, en el año 89, 90, 88, 87, 89, 90, se hicieron miles de viviendas ya. Es decir, porque se hizo, pero es que si no empieza nunca vamos a tenerla. Claro, totalmente. Y me da a mí la sensación, de verdad te lo digo, que es verdad que es a largo plazo y hay que hacer algo antes. Pero me da la sensación de que si se hace esa política, se actúa de verdad y se construyen de verdad cientos de miles de viviendas, que es posible, el Estado puede hacerlo, porque tiene terreno, porque tiene medios, porque necesita vivienda, que además luego al final te cuesta dinero, porque la pone a disposición de la gente, que además la gente te la compra a un precio más moderado y recupera el dinero que ha invertido, que no pierde el Estado, ¿sabes? Claro. Entonces, hay que empezar con eso. Y luego, por supuesto, que tenemos el problema que Aznar llegó en el año 97, creo que fue, en el año 91, 96, 96, 97. Sí, bueno, 96 ganó. 97 ganó. Pero vamos a ley del suelo y liberalizó un montón de suelo y se lo dio a precio de saldo a todo el mundo. Todo el mundo se volvió loco, se produjo la burbuja económica y arruinó a media España. Claro. Bueno, quería hacer un pequeño matiz con lo de la vivienda, que además es una cosa que pasa mucho en España, que es también uno de los negocios por lo que más apuesta la gente, porque además es muy fácil blanquear dinero con él. Y eso es un tema que en muy España español. Hay mucho dinero negro, hay mucha economía sumergida y hay mucho eso. Y bueno, ahora quiero un poco retomar el tema de, por lo que decía, sobre la regulación. Y a eso me refiero yo, intentando ver por qué muchas veces perdemos la batalla, por lo menos en el relato, por qué no es tan potente como lo estamos haciendo pelear. Yo vuelvo a insistir un poco en la idea que las ideas más progresistas, las que hemos nombrado, salían impulsadas de la parte de Unidos Podemos. Porque yo sigo pensando que el PSOE todavía no acaba de definir qué quiere ser de mayor. Está ahí entre ser liberal, un partido socialdemócrata, con una parte liberal económica, con una parte más estable. Entonces, si se hubiera puesto nada más llegar a trabajar con una ley de vivienda, seguramente habría más avances, que es lo que hablamos. Coño, tanto tardaba liberalizar el listado de vivienda que tenía la Sareb. Eso era una cosa muy sencilla, que estaba muchos meses en la calle. Eso era valentía política y enfrentarte muchas veces a que te tienes que enfrentar. El problema es que los almas se enfrentan. Claro, exactamente. La alma republicana murió en su día. El pobre ya esa crisis que tú la comentabas en redes sobre a lo mejor el dilema de Sumar Podemos. Sí. Yo es que creo que en el alma ideológica, y vuelvo a insistir en la idea de representar a aquella gente a la que tú tienes que representar, que no se sientan huérfanos, porque es que entonces les da igual creer en el demonio, porque el demonio para ellos ya está aquí. A pesar de que tú y yo sabemos que puede ser todavía peor. La gente piensa que está mal, pero que puede ser peor, evidentemente. Eso es. Vamos a tener... Que uno nunca llega al límite. Entonces, ¿dónde creo yo que está la clave? Ese espacio se tiene que redefinir. Pero se tiene que redefinir con la lealtad hacia los valores democráticos y progresistas, no hacia su lealtad con sus militantes. Es lo que pasa del ego. El ego es muy malo.
Aquí siempre hemos hablado que el ego es muy malo y me están haciendo signos que ya nos tenemos que ir, como siempre. Pues nada, ya nos vamos a ir. Encantada que hayas venido por fin, Mario. Es tu casa, puedes venir siempre que quieras. Hemos hecho un buen rato. Solo tienes que decirme, oye, que tengo tiempo y... Sí, es que tengo muy poco por tiempo. Eso. Pues cuando tengas tiempo me lo dices y vienes. Ya sabes, Fernando, que esa es tu segunda casa, porque la tuya es la que tienes tú, y tú ya no te digo nada porque yo soy la que estoy en tu casa, con que me callo. Bueno, pues ya nos veremos la semana que viene entonces. Vale. Venga, gracias, hasta luego. Estarte agradecido.